Hola, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a la nueva disertación astronómica. Hoy estamos Luis Fernando Campo, instrumentador científico del Observatorio Astronómico del ITM, y yo, Jerónimo Arboleda Sosa, educador del Observatorio Astronómico. Hoy vamos a tocar una temática o una incógnita que lleva rondando el mundo de la astronomía más de 70 años, eso es mucho tiempo, y hasta las épocas actuales se han logrado métodos, se han estudiado cosas para poder ver esta incógnita, cómo se resuelve, la razón de ser. Fer, te pregunto por el Sol, por nuestra estrella. ¿Qué sabes? ¿Qué nos quieres contar de ella? Bueno, digámoslo así, el Sol es la estrella obviamente más cercana a nosotros en primer lugar, es una estrella como cualquier otra, aunque para nosotros es la hora de la vida, o el que se forme la vida en el sistema Sin solar. ella no estamos. Sí, ahí estamos contando el cuento. Entonces, el tema es que el Sol es bastante interesante y es necesario que lo comprendamos desde el punto de vista científico porque dependemos, si la vida nació a través del Sol, dependemos de la vida del Sol. Entonces, ¿cómo cambia? Eso nos va a dar indicios de qué podemos predecir. Ahora, desde hace muchos años, como lo dijiste ahora, más de 70 años, viene una incógnita porque el Sol tiene una temperatura tan alta en la parte externa. Sí, es muy irregular en todas sus capas, el Sol. Sí, se habla como el Sol como si fuera una cebolla de huevo, digámoslo así, que tiene un montón de capas. Entonces, si nosotros miramos el núcleo, por ejemplo, el núcleo, ¿cuánto puede tener para que genere la fusión nuclear, Jero? No, ese núcleo, yo sé que tiene alrededor de unos 15 millones de grados, el También. interno. Y es el que necesita la temperatura necesaria para formar la fusión nuclear. Sí, junto pues eso es un residuo de la gravedad del Sol, ya que el Sol no solamente nos atrae a nosotros, sino que se atrae a sí mismo. Creo que hay una disertación previamente. Sí, se habló de algo ahí, pero sí, lo primordial acá es que cuando se conglomera esa cantidad de materia que formó el Sol primigenio, pues se hizo una gigantesca bola, una masa nebular, se formó y esa condensación y finalmente ese magnetismo entre las partículas y toda esa parte de la gravedad formó lo que vemos ahora del Sol. Llega hasta el punto que la presión es tan alta que ya sabemos que genera 15 millones de grados, y esos 15 millones de grados, a medida que va saliendo de la parte interna del Sol, la base interna del Sol, pues se va perdiendo la energía, va bajando. Por ejemplo, si nosotros vemos que el Sol en el interior sí sale un generado de esa fusión, esas capas son tan densas que realmente se necesita, inclusive pasa hasta 1 millón de años para que ese botón pueda salir. No es que salga directo y vaya a pasar a través del Sol, no. Eso es porque colisiona con todas las partículas internas, ¿cierto? Exactamente, el Sol es tan dinámico que tiene unas zonas que llaman zonas de convección, que son unos aros que literalmente están girando entre ellos a diferentes velocidades y según el diámetro del Sol, la más externo, la velocidad más lenta. Entonces, claro, hay diferenciales de movimiento y eso hace que esa densidad también frene el fotón. Entonces, muchas veces lo rebota de nuevo y vuelve a salir, pero se demora mucho más tiempo. Entonces, puede tardar fácilmente 1 millón de años en salir un fotón. Fer, ya que me mencionaste esa palabra de electromagnetismo, campos electromagnéticos, ahí vamos a ir por ese tema. Eso sí influye mucho en el Sol. Sí hay algo interesante detrás de esto, porque yo he escuchado que el Sol está muy cargado ¿Pero cargado en qué aspecto? electromagnéticamente. Ah, bueno, listo. Bueno, el Sol sabemos que tiene, obviamente, es como un dinamo, tiene sus polos positivo y negativo, digámoslo ahí como un imán, es lo más convencional que conocemos sobre el tema. Pero si nosotros nos miramos estrechamente, ese transporte de energía es como la parte crucial. Una manera de reflejarlo el Sol es que nos muestra manchas. Por ejemplo, en las fotografías de aquí que se han hecho desde el observatorio del ITM, tenemos imágenes del Sol en hidrógeno alfa, en el visible y en otras frecuencias que nos muestran las diferentes capas del Sol. O sea, ¿qué sucede con el Sol? Sí. ¿Qué es eso que mencionaste, lo de hidrógeno alfa? Bueno, entonces, precisamente eso va, como las energías son tan diferentes, hay una energía más potentes que otras para transmisión, lo que te decía ahora, hay una zona convectiva que pierde temperatura, la potencia es menor, pero la potencia del núcleo es mucho mayor. Los fotones que nosotros recibimos en el día, la luz que recibimos del día, son fotones que han salido del Sol pueden ser más de 1000 años y apenas están llegando a nosotros. Sino que cuando ya sobrepasa esa parte externa que llamamos la fotosfera, tarda para llegar a la Tierra 8 minutos. Es algo muy particular, 8 minutos nomás, pero de ahí atrás mucho tiempo. Pero entonces el transporte de la energía va en que nosotros vemos un reflejo de esa en la parte de la fotosfera como unas manchas. En esta época hay una actividad alta del Sol, quiere decir que más o menos cada 15 años
cada 12 años, perdón, 11 años, hay una actividad baja y alta. Quiere decir esto que ahí desaparecen las manchas, en otra época aparecen. Que de hecho este crecimiento de la actividad se vio este año 2024, Sí. que en mayo se presenciaron auroras boreales hasta México. Eso es Sí. por la energía liberada del sol, ¿cierto? Sí, entonces ahí es donde va el tema del electromagnetismo que me acabaste de preguntar. La Tierra también mantiene un campo magnético. Si no tuviéramos que hay campo magnético, prácticamente no existiera la atmósfera terrestre. No había manera de atraerla. Entonces el campo magnético es el encargado de eso. Entonces si la Tierra también está cargada positiva y negativamente, lo que llamamos nosotros el polo norte y el polo sur. Bueno, entonces esa energía que viene del Sol se va a encontrar con esos polos, se va a cargar, entonces de ahí donde salen las auroras boreales australes. Las australes son las menos conocidas porque es una zona muy inhóspita, realmente, pero suceden de igual manera. Pero fue tan fuerte esta que ese colapso hizo que esa carga bajara tanto que superara los campos polares y se fuera hasta Nuevo México y México. Entonces fue bastante notorio. De esa manera es que se han detectado esa energía. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Si esas sobrecargas llegan a ser tan impredecibles para nosotros, ya ha pasado, ya ha habido apagones, ¿cierto? Entonces eso ya lo tocamos en una disertación, pero lo que puede pasar ahora es que nosotros somos tecnológicamente dependientes. O sea, un apagón de eso es volvernos a la edad de piedra, literalmente. Sí, pues ahí como pensando más en ficción, si se lograran, pues ya que se pueden predecir, sabemos que eso es cíclico, tomar medidas previas para, pues, Sí. lo que me comentaste alguna vez, que se pueden apagar esos satélites, lo de los sistemas de conexión se pueden reprogramar o incluso aprovecharlos para recoger toda esa Recolecta energía. Sí, estilo esfera de Dyson. sí, algo así. Pero esa parte ha sido como todavía como muy ficción. Sí, tanto de ficción como cuando nosotros hablamos de Superman. Que Superman se carga con la energía del sol, eso es lo que dice la historieta. Se carga con la energía del sol y cuando se carga y él es capaz hasta con esa energía se potencia tanto que sostiene hasta un agujero negro. O sea, con lo que recibe del sol tiene más energía que el propio más, sol. eso es algo que no se ha explicado científicamente, pero bueno. Es un cómic. Sí, finalmente. Bueno, pero entonces el asunto es que nosotros ya sabemos que hay un ciclo solar, cada 11 años, 12 años. Este es el alto de esta época, estamos en el ciclo alto del Sol. El Sol está cargado de mucha mancha, es un reflejo de esa cantidad de actividad solar, pero además también está pasando un montón de cosas que son las eyecciones de masa coronal, la corona solar, que esa energía es la que nosotros estamos hablando que interfiere con las auroras boreales, por ejemplo, y que llegan a los campos magnéticos y ahí pueden afectar todo en la Tierra, la vida en la Tierra, pero... Estas llegan a la Tierra y con el campo magnético de esta se producen las auroras. Bueno, pero entonces el tema de las eyecciones coronales son energías mucho más potentes, tanto así que son impredecibles. Entonces nosotros sabemos predecir las manchas solares, pero no estas energías que salen tan desmedidamente. Hay un momento en que salen explosivamente, por fortuna son masa, no es luz. Entonces, tardan más de 8 minutos, pueden tardar 2 días, 3 días, pero aún así puede ser corto tiempo para los operadores de satélites si quieren hacer algo, digámoslo de esa manera. Entonces, lo que él apunta de pronto esta investigación es que ya se ha hablado hace muchísimo tiempo, un señor John Henry Alben, él hablaba precisamente que el electromagnetismo se transporta por ondas electromagnéticas que transmiten la energía. Bueno, esa parte, digámoslo así, hasta con la sonda Parker Probe, también se ha verificado esa parte, listo, ya se pudo comprobar, pero nunca se ha sabido por qué esa energía llega tan alta. O sea, no sabemos por qué. Entonces, en ese punto es donde entra un montón de directrices como el tema de la física de plasma. Por ejemplo, hasta Maxwell lo hablaba pues ya un poquito más técnico, el asunto de la conservación de la energía, era que esa energía siendo tan baja en la superficie del Sol, si estamos hablando de la superficie del Sol, estamos hablando de alrededor de 10.000, 12.000 grados. Y cuando hablamos de la corona solar, estamos hablando de 1.000.000 de grados. O sea, ¿cómo pasa esa energía así? Ok, sí, que tiene como el núcleo interno con alrededor de 15 millones, el externo también entiendo que está entre el millón y el millón y medio. Pero la corona. Pero del núcleo externo, el núcleo externo bueno, y ya volver a subir sí. a 1 millón y ya fuera del Sol. Sí. ¿Por qué se produce esto? Que de hecho es
el misterio. Entonces ahí está relacionado mucho con las manchas solares. Las manchas solares se forman en el interior del Sol, van subiendo y nosotros las vemos como unas zonas que son más oscuras, que lo vamos a ver en las fotografías que han tomado desde el ITM, que es una zona más oscura que la llamamos umbra, que eso viene, es el nombre apropiado, y una que la rodea más tenue que se llama penumbra. La umbra tiene alrededor de 6.000 grados, la penumbra alrededor de 3.500 grados centígrados. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos porque se dispara 1.000.000 de grados, eso ya lo había visto el señor en un eclipse solar, se decía, pero es que si esta longitud de onda no está, este material no es tan denso, y se logra ver allá, ¿por qué se ve en el eclipse y no lo logramos ver? Claro, es el brillo del sol el que no permite la corona, por eso existen aparatos especiales como los telescopios solares que hay aquí en el ITM para hacer esa observación. Sin embargo... ¿Y estas coronas también son visibles a través de eclipses, ¿no? Sí, los eclipses totales, porque la luna interfiere en el sol, no deja ver la parte brillante y solo se ve la parte externa, que coincidencialmente hacen que los tamaños sean iguales, en un eclipse total. Bueno, entonces el tema va, de nuevo, es que si este material se transmite por ahí, ¿cómo llega? Entonces, las ondas electromagnéticas de Alben, cinéticas de Alben, hacen que la mancha viene del interior, nosotros vemos simplemente la manchita en la parte externa, en la llamada la fotosfera. Sin embargo, desde esa parte van subiendo a medida que va subiendo, entonces esas ondas de Alben se van deformando, se van cambiando, entonces ya no se comportan como las ondas inicialmente de Alben que transportan electromagnetismo. Entonces, ¿cómo se comportan? Entonces, ahí donde entra el tema más perturbador, digámoslo así, entre comillas, y es que esas ondas se vuelven ondas sónicas, ondas sonoras. O sea, vienen tan alta velocidad, ese material tan alta velocidad, que realmente el que transporta la energía finalmente es la onda sónica. Ok, eso está muy Sí, curioso. es muy loco porque siempre han pensado que las ondas de Alben simplemente manejan el electromagnetismo y ahí entra otra parte pues de pronto un poquito más técnica, tiene que ver con la teoría de Landau, eso fue un matemático también del siglo pasado, y él hablaba que a medida que las ondas, en el caso del Sol, hablando del Sol, el material salía del Sol, pero a medida que encontraba más obstrucciones, lo que te decía, las densidades, va perdiendo potencia. Y esa potencia, entonces, claro, la energía se pierde, también se pierde la energía, pero queda en cambio esa energía sonora. Entonces, eso es lo que se pudo más o menos en este caso corroborar, es que esa energía sonora se encarga de transportar esa energía y por eso es que estamos viendo la corona a 1.000.000 de grados o más. Se ha hablado inclusive de temperaturas que pueden llegar a 3 millones de grados. Ok, entonces, estas ondas, al contrario con las electromagnéticas, como el Sol está tan cargado, me imagino que cuando expulsa toda esta energía tan cargada, vuelve y se atrae por los campos magnéticos, sí. Pero las sonoras no generan esta atracción, sino que permiten la expulsión de toda la energía. Exactamente, entonces a través de esta parte es que transporta la energía y es ¿cómo se logró determinar eso? Hace de cuenta un colisionador de partículas, en este caso en la Universidad de la UCLA en Estados Unidos, y allá tienen, digamos, este aparato que es un gran... no es colisionador, es un colector de plasma, hace simulaciones, el aparato venía construido por ahí desde 2015 aproximadamente. Sin embargo, por acá en el año 2017 le hicieron unas mejoras y el año anterior, o sea, hablando del 2023, le hicieron todavía no mejoras físicas, sino unas mejoras de configuración, de tal manera que pudieron corroborar esto. Es que ni siquiera la sonda Parker es lo más particular, la sonda Parker que se mandó precisamente a estudiar eso y recordemos que Eugene Parker fue un científico que por ahí en los años 40, él propuso una teoría que para muchos era muy loca, que decía que se reían de él, el comité científico se reía de él increíblemente, y ya le reconocieron todo ese valor, y era que él decía que realmente el Sol tiene una energía tan alta que esa energía que estamos viendo nosotros nos está transmitiendo toda esa radiación llega a la Tierra, digámoslo así, se transporta a la Tierra y se puede determinar un montón de fenómenos. No fue válido en su momento, él lo tenía pues planteado, pero ni siquiera le pusieron atención a eso. Esta sonda Parker, volviendo al tema, es que fue allá, la mandaron allá, de hecho está haciendo en este momento estudios del Sol, está haciendo círculos a través del Sol, y obviamente él se interna en la parte muy cercana al Sol, no puede llegar hasta allá, pero son materiales tan especializados que soportan esas temperaturas y esa radiación. Entonces, no es que sea algo como tan ambiguo. Si nosotros miramos desde el punto de vista, cuando hablaba, por ejemplo, anecdóticamente de Superman, pues en este caso los superiores de nosotros serían los astronautas, los cosmonautas, bueno.
taconautas, como él le quiera decir, los que viajan al espacio y hagan misiones, pero es que el hombre es tan frágil, o cualquier ser vivo de la Tierra es tan frágil porque está, digámoslo así, que hecho a la medida de las condiciones terrestres. En cambio, si nosotros salimos a la atmósfera alta, ya hay un montón de radiaciones, por eso tenemos la capa de ozono, y esas radiaciones están haciendo que plasma, por ejemplo, en este caso energía de rayos gamma, son tan finas esas partículas que esas partículas penetran y los pasan a través de. Obviamente eso van a deformar cualquier formación celular. Es simplemente eso. Pero incluso con nuestros héroes astronautas, eso es un gran riesgo, porque ellos no están tan protegidos como nosotros por la atmósfera, por el campo magnético, sino que están recibiendo de forma más directa toda esta radiación. Sí, y de ahí los trajes de los astronautas, por ejemplo, que están hechos para eso. Los trajes de los astronautas están hechos para que soporten esas radiaciones y aún así tienen que protegerse más. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, que está a flote en este momento en el espacio, pues ni en el espacio, está dentro de la capacidad de la atmósfera terrestre todavía. Es tan frágil esta parte que ellos, cuando hay una tormenta de eyección coronaria, masa de eyección coronaria, por ejemplo, tienen que esconderse dentro de unos cubículos protegidos con aislamiento especiales para que esos fotones logren pasar allá. Sí. Entonces, el tema es ese, ¿cómo vamos a hacer ahí o cómo se explica ese punto? ¿Por qué vamos a hacer que que vamos a predecir el Sol? Pues en este momento al menos ya se hizo una de las grandes... avances a la incógnita de... Sí, avances, y se puede decir que es bastante aceptado. De hecho salió en el paper hace muy poco, estamos hablando de menos de un mes, el último paper que sostuvo esta teoría, porque está afianzada matemáticamente muy bien. Y aparte de eso, los experimentos en la Universidad de UCLA, de este aparato, pues nos hablan muy bien de todos estos fenómenos. Entonces ahí se aplicaron toda la matemática que existía y obviamente hasta la física, no la newtoniana obviamente, sino la de Einstein, que es la que explica mejor estos fenómenos. Más suele entrar ahí, por ejemplo, la conservación de la energía, cómo va a estar ahí. Es que esa es una de las contradicciones grandes. Como todo, pues y por esa energía que se conserva y se transforma de electromagnética a acústica. Sí, pero entonces mira que ahí va el punto. Nosotros sabemos el tema de la ley de la termodinámica, la conservación de la energía nos dice, bueno, es que la energía que se hace también se recibe. Entonces, ¿por qué en este caso, si hay cierta energía ya se perdió y por qué se vuelve a disparar allá? Entonces, ese tema es el que apunta precisamente a la explicación de cómo se llegó a ese punto. Bueno, Fer, yo creo que podemos ir dejando por acá. Sí, seguramente vamos a ver muchos mayores avances en esto porque van a aplicar seguramente unos enfoques particulares a la sonda Parker y a las LSO, que hay son unos observatorios que se llaman estéreo, en el espacio, que están apuntando el Sol desde diferentes puntos de ángulos diferentes para hacer las mismas mediciones. Entonces, seguramente van a enfocar esas mediciones allá para que den un poquito más de explicación al tema. O sea que hay mucho futuro en la investigación acerca de nuestra estrella. Sí, y la idea es precisamente determinar el clima solar. El clima solar nos va a determinar la permanencia en el planeta, básicamente. Listo. Bueno, les agradecemos por haberse quedado en la disertación astronómica. Recuerden que pueden estar viniendo al Museo de Ciencias Naturales de La Salle y al Observatorio Astronómico del ITM, ya que contamos con actividades en las que pueden aprender, pueden seguir indagando y así en estos espacios podemos seguirles explicando acerca de estos temas. Recuerden que incluso en la programación contamos con observaciones solares, entonces pueden verificar al menos esto de las manchas solares por ustedes mismos. Les hacemos las invitaciones también a las redes, tanto Instagram como YouTube y Spotify en @museoitm. Les agradecemos. Muy amable a ustedes por la permanencia.